retraso más o menos esperado, vamos a iniciar el curso con el retraso también esperado, porque, bueno, como sabéis, yo creo que muchos bueno, pues habéis estado en las ediciones anteriores de este curso y, como sabéis también, ninguna edición es exactamente igual que la otra. Vamos, ni siquiera se parecen, sino que van siendo, bueno, pues diferentes contenidos y presentaciones que vamos haciendo en cada una de ellas. Yo creo que hay muchos, no sé, más de la mitad que sois reincidentes, que habéis estado en esas otras ediciones y sabéis un poco la filosofía del curso. Bueno, antes de arrancar, lo primero, vamos a tener un recuerdo con nuestra compañera Marisol Mena, que fue la que sabéis que arrancó ¿Está viva? Está viva, pero no sé, porque está con tanto lío que cualquier día... un poco el recuerdo y el reconocimiento a Marisol, que fue quien inició estos cursos, estos itinerarios formativos, y que, bueno, sabéis que se ha cambiado, se ha ido al ministerio y, por tanto, no ha podido estar este año coordinando esta actividad. Hemos tratado de coger el relevo Teresa Morán y yo, que soy Luis Tejero, que estamos en la oficina del Plan General desde hace aproximadamente un año, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues vamos a tratar de dar continuidad a este que consideramos más casi un espacio de encuentro entre todos, porque aunque nosotros lo coordinamos y vienen ponentes, creo que todos en general tenéis digamos, una participación muy activa, tanto con presentaciones como diálogos, una reflexión. Siempre hemos dicho que este curso se trataba de abrir el debate y la reflexión en un entorno relajado, un entorno de confianza y un entorno además como muy plural, porque creo que aquí estamos compañeros del ayuntamiento de muchísimas áreas, lo cual yo creo que enriquece todas las miradas. Las ediciones anteriores se centraron, hablábamos, tal como es el título, la acción climática en lugares públicos, que como sabéis hablábamos de muchas más cosas que de cambio climático, o hacíamos una aproximación al cambio climático muy periférica, no queriendo ir directamente a las cuestiones que habitualmente se relacionan con él, sino intentar entender otros aspectos que tenían relación. En este caso, aprovechando bueno, pues que nosotros estamos en la oficina del nuevo Plan General de la ciudad, que supongo que la mayoría sabréis que hace alrededor de un par de años se anunció que la ciudad tenía la intención de renovar, de actualizar su plan general. Ya saldrá a lo largo del curso qué es este nuevo plan general, pero aprovechando justo la ocasión de que la ciudad aborda un nuevo plan general, pues nos parecía bien que pivotara este curso, esta actividad, pivotara alrededor de este tema, ¿no? Que, por otra parte, y tal como es la vocación del plan general, o como se está abordando este plan general, que ya veréis que tiene otra denominación ahora, plan estratégico, pero bueno, no quiero entrar a adelantar cosas, es hablar de la ciudad, en realidad, hablar de la ciudad desde todos los aspectos que al final intervienen en ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, como sabéis, y además es un poco ese objetivo también oculto del curso, que no lo celebramos estas sesiones de una vez, en una semana, 3 días seguidos, sino que lo espaciábamos justo con la intención, en su momento original, de vernos periódicamente y que eso generara también un poco un cierto vínculo entre nosotros, ¿no? Nos hubiera gustado haber empezado antes, en mayo, abril, pero por cuestiones administrativas del curso, que es un poco complicado también en su gestión, pues nos hemos visto obligados a tener que empezar ahora en septiembre. Entonces vamos a tener 6 sesiones que empiezan hoy, 11 de septiembre, y acaban el 20 de noviembre. Lo de las fechas ha sido casual. Y que vamos a abordar, bueno, pues vienen, yo creo que ponentes, hoy tenemos a Javier Monclús, que ahora le presentaremos, ponentes yo creo que espectaculares, de verdad, en la materia. Como os digo, va a ser en torno a los planes generales de las ciudades, pero es como hablar de la ciudad y entonces pues va a venir, no sé, creo que tenéis el programa. Habrá algún cambio que os iremos comunicando puntualmente. Sí, las sorpresas son consustanciales a este curso. Entonces, bueno, algunos ponentes están todavía por confirmar y alguna sede nos falta. Pero, bueno, pues viene Javier Monclús, viene Javier Burón, que es un experto en cuestiones de vivienda, viene también María José Sanz, que es la directora de BC3, viene Pablo Sendra, bueno, yo creo que Silvia Anclares, María Álvarez, que vino el año pasado y, bueno, repite. Yo creo que, ya os digo, o sea, son, yo creo,
vamos, una serie de ponentes que son de altísimo nivel y yo creo que nos van a hacer reflexionar. Más o menos la estructura, para no enrollarme mucho más, la estructura de las sesiones, volvemos un poco al modelo inicial de la primera edición, que es, vamos a tener unas sesiones, unas ponencias de arranque, después irán complementadas, probablemente, no siempre, no en todos los días, pero sí habitualmente por alguna presentación complementaria justamente para aterrizar los temas en lo que es Madrid, en lo que es nuestro ayuntamiento y la ciudad. Entonces, hoy, por ejemplo, va a abrir la ponencia Javier Monclús y después vendrá una ponencia un poco más breve de Silvia Villacañas y posteriormente una de Chema, de José María Sánchez Laforet, que es nuestro subdirector, un poco para dar esa contextualización o ese aterrizaje en la realidad un poco de la ciudad de Madrid. Y como os digo, pues la estructura será semejante en todas las sesiones, pues tendremos un ponente principal y luego otros ponentes. Y después quedará una segunda parte para un taller que bueno, ya os iremos contando cómo es en cada caso, en el que bueno, habrá más participación o habrá más intervención vuestra. De todas formas, siempre después de los ponentes, como queremos que haya aquí un ambiente relajado y además como que no sea una clase impartida desde sino que haya una bidirección, pues si tenéis preguntas o comentarios, sentiros libres y bueno, pues lo llevamos antes. Presentaros, claro, porque como en otras ediciones ya les conocéis, están con nosotros, que van a ser las docentes principales, pues están Marta Román y Begoña Pernas, que son de GA21 y que, bueno, las conocéis de sobra y son las que van a desarrollar después las actividades, los talleres posteriores. Y, bueno, no nos enrollamos mucho más. Sí, ¿no? Damos espacio. Yo creo que le damos dejamos espacio a Javier Monclús. Te presento, te leo un poco lo que tenemos aquí. Es muy largo porque tienes mucha... Bueno, Javier Monclús es catedrático de urbanismo y profesor emérito en la Universidad de Zaragoza. Ha sido director del Departamento de Arquitectura en la misma institución, 2009-2016, y profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ahora nos dijiste que eres además director de una revista sobre arquitectura que hacéis desde la universidad y bueno, y tienes numerosas publicaciones. Seguramente me dejé cosas. Preside la Hispanic International Seminar for Urban Forum, la revista que os he dicho que se llama ZART. La verdad es que el nombre el otro día nos costaba un poco Zaragoza Arquitectura, como si fuera Zaragoza Arquitectura. Luego ya se entiende. Y bueno, y también nosotros, aparte de que bueno, teníamos un enlace con él, yo este verano me leí uno de los últimos libros que has sacado, que es el de ¿Qué hay de nuevo?, ¿no? Que lo tengo por aquí si alguien lo quiere. Y la verdad es que a mí, que no soy urbanista, pero que ahora me encuentro un poco metido en este mundo, me ha parecido realmente espectacular porque me ha permitido conocer un poco la evolución del urbanismo, del planeamiento, del pensar las ciudades en las últimas décadas, bueno, incluso más, contrastando además con diferentes autores, viendo diferentes perspectivas. Yo me quedo con la parte que nos contarás ahora de cómo se ha abierto un poco esta disciplina y a lo mejor gente como yo, pues estamos de repente metidos en planear la ciudad cuando no tenemos un perfil habitual de urbanista o de arquitecto. Así que nada, te dejamos el espacio y nada, muchísimas gracias y bienvenidos. Arrancamos. Pues nada, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa, que me parece muy interesante, me parece fantástica, muy acertada. Y ahora, lo que contaba Luis y antes con Marta Román, me contaba un poco, bueno, de la agenda oculta, que es reunirse y hablar, ¿no? Esto que parece tan sencillo, creo que cada vez es más difícil, porque cada uno está en su sitio donde sea, en la administración o fuera o en las universidades, en cualquier sitio. Y bueno, me recuerdo una cosa que decía Manuel de Sola Morales, decía, pues metodología, dice, los viernes quedar a comer una paella en Barcelona y con eso ya avanzamos mucho. Pero bueno, yo titulaba así la intervención, la charla,
que hay de nuevo teorías urbanísticas, modelos de urbanismo y estrategias urbanas, que quizá pueda sonar un poco ambicioso para una charla, pero bueno, con la intención de no ofrecer respuestas, ni mucho menos cerradas, sino plantear preguntas. Plantear preguntas, un poco de distintas maneras, con una perspectiva, o sea, en mi caso, digamos, urbanística amplia, no de técnica urbanística, de planeamiento únicamente, que es a lo que me he dedicado bastantes años, sino un poco una visión así más global, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión siempre, muchos hemos dado vueltas, es porque frente a las lógicas estandarizadas que a menudo guían pues, la construcción de nuestras ciudades, ¿no? de Madrid o de cualquier ciudad en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, hay teorías, ¿no? Y muchas teorías del urbanismo, digamos, el urbanismo como disciplina moderna, sin irnos muy allá, por lo menos desde final del siglo XIX hasta ahora, 100 y pico años, ¿no? 100 y pico años dándole vueltas a muchas cosas, a veces a las mismas, ¿no? Dice Peter Hall, no veremos alguna referencia, ¿no? En el fondo son unas cuantas ideas clave que se repiten, se reciclan, se actualizan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, serían las preguntas de fondo, yo creo que es ver, hablamos de innovación todo el día, hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar, por supuesto, hay que innovar y hay que ver, yo creo que hay de nuevo, o sea, que hay de nuevo y que hay de bueno. Es decir, que realmente es nuevo, a veces aparecen teorías todos los días y bien dice Peter Hall, está bien, pero no hay que inventar la rueda. Si funciona la rueda, no está mal seguir. Y luego entender un poco el papel de las teorías urbanísticas. Esto que no es tan fácil, ¿no? Digamos, son útiles a la gente que hay mucho escepticismo sobre el tema, ¿no? A veces parece que es un lujo académico. Esta sería una pregunta. ¿Son útiles? ¿Siguen siendo útiles? ¿Y qué hay de nuevo en los planteamientos conceptuales recientes ahora respecto a lo anterior? Entonces, bueno, pues había estructurado un poco la intervención en dos partes. Una primera con un breve examen crítico global sobrevolando sobre nuestro corpus teórico, no como ejercicio académico abstracto, sino como una herramienta para evaluar lo que hacemos, evaluar la naturaleza de los planes y proyectos recientes, distintas ideas. Y una segunda parte, teniendo un puente entre las ideas y la práctica urbanística, analizando cómo se manifiestan o no tanto estas teorías en los planes y proyectos urbanos concretos, con especial atención para acotarlo un poco a dos ciudades en las que yo he vivido siempre a caballo y sigo, entre Barcelona y Zaragoza. He vivido y sigo viviendo y trabajando, entre otras ciudades, pero sobre todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, una frase, Carl Lewin, no sé si es bastante conocida, pero que a veces parece una broma, ¿no? Pues yo creo que no. O sea, no hay nada tan práctico como una buena teoría. Creo que Carl Lewin era psicólogo, pero en un campo como el del urbanismo, que está sometido a presiones pragmáticas, reivindicar un marco teórico sólido, me parece que no es ni mucho menos un lujo, sino que es una necesidad. Y bueno, pues una buena teoría, claro, una buena teoría. Parece que no tiene que ser un corsé, sino una especie de brújula, ¿no? Para ver a dónde vamos, diagnosticar, sobre todo diagnosticar con precisión los problemas y las oportunidades, identificar las oportunidades de intervención, actuar con coherencia, evaluar críticamente los resultados, etc. Parece que es una herramienta potente para mejorar la práctica. Bueno, todas estas reflexiones se basan en un itinerario profesional, académico, investigador, en el que siempre, pues bueno, con otros y otras personas pues hemos tenido una inquietud teórica, a la vez que se pensaban en posibles alternativas a todo, ¿no? En cierto modo, una parte de estas reflexiones se reflejan en este libro, azul arriba a la izquierda, es este al que se refería Luis Tejero,
es que hay de nuevo, en este caso, conversaciones con urbanistas contemporáneos. Veremos un poco ese bagaje, parece que se relaciona con otro tipo de trabajos. En ese caso, estos 8 publicaciones, que son resultado de 12 años de un máster de urbanismo en la Universidad de Zaragoza, con participación de bastante gente. El último está saliendo ahora, el octavo, y que con este título de Regeneración Urbana lo que hace es explorar problemas y diagnosticar y sobre todo identificar oportunidades de intervención de mejora en ciertos barrios de la primera periferia zaragozana hacia Zaragoza. Bueno, luego pues hay, en fin, soy una revista internacional desde hace muchos años que es Planning Perspectives, que yo creo que tiene esa visión de espejo retrovisor, mirando hacia adelante, como corresponde a una disciplina como el urbanismo, mira hacia el futuro. El eslogan, me parece, el plan estratégico, pues es mirar al futuro, pero no olvidar un poco un espejo retrovisor para ver la acumulación de saberes. La revista Azar, en fin, una reflexión sobre la ciudad de bloques, digamos, como un término que explica, que se refiere a la construcción de las ciudades en el periodo de aceleración desarrollista de los años 60-70, ciudades españolas, pero también europeas. Y esto, ahora muy recientemente, en 2 artículos en la revista Ciudad y Territorio, hay uno en el que analizamos, colaboración con otro autor, el desarrollo de los proyectos urbanos en las ciudades españolas en los últimos 50 años, un monográfico sobre los últimos 50 años en España, y otro sobre la vivienda. Bien, este es un poco el número que acaba de salir ahora mismo de los 50 años de urbanismo en España. Se habla de generaciones de planes, de todo un poco lo que ha pasado en el urbanismo de los últimos 50 años, desde el punto de vista económico, de los ciclos, de generaciones de planes, de la vivienda, de todo lo demás, ¿no? Se ven unas imágenes, en fin, de lo que ha cambiado, lo que eran las ciudades de bloques de las ciudades de ahora, y luego una atención especial a la construcción de las nuevas periferias. En muchas ciudades, en Madrid yo creo que todo el mundo entiende la idea de los nuevos ensanches, pero es un fenómeno que no es solo madrileño, está en todas partes. Y comenzando por una reflexión que se refiere a un trabajo de un economista, historiador económico inglés, que ya falleció, en una reflexión se llamaba así, Why Planning History. En el fondo dice lo más importante para entender las ciudades, desde el 19 por lo menos, desde antes también, son los ciclos económicos, ciclos inmobiliarios, los ciclos de auge, de declive. Dice, eso condiciona y a veces determina la naturaleza y el contenido de los planes. Y luego el desfase entre la formulación de los planes y su ejecución hace que se revisen cuando ha cambiado ya la coyuntura, ¿no? Por eso esta parece que se corresponde muy bien con estas afirmaciones que aparecen en la documentación del plan estratégico, que hace el Plan General de Ordenación Urbana a veces pues es ineficaz en contextos urbanos dinámicos, pero vamos, generalmente hay muchas ciudades, ¿no? Como el de Madrid. Cuando se aprueba, la realidad social ya ha cambiado. El caso de Madrid del plan de 1965 es un ejemplo muy claro. Se aprueba, ya está, se había elaborado durante muchos años y al día siguiente o ese mismo día cambia la coyuntura y cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios yo creo que muy interesantes muy reciente aparece en esta revista última, Ciudad y Territorio, de José Manuel Naredo, que habla del urbanismo con burbujas, operaciones, describe el planeamiento, en fin, hay una reflexión ahí sobre lo que ha pasado en el modelo inmobiliario español. Habla de modelos, habla de burbujas, y nos interesa poner el foco en las estrategias, ¿no? Estrategias y la relación con las teorías. La relación con las teorías es que a veces digamos, escepticismo sobre la teoría, a veces los que nos hemos dedicado bastante
y, en fin, en muchos sitios, en particular en la universidad, decimos, bueno, mira, estamos en Barcelona, yo estaba en Barcelona la mitad de mi vida anterior, y decíamos, oye, si no entendemos lo que pasó en 1859, 1867 con Cerdá, pues no se entiende nada, porque está el ensanche. Vamos a Barcelona, hacemos el ensanche. ¿Y qué era antes? ¿La teoría o la práctica? Entonces es bastante curioso, divertido, ¿no? Hay gente que dice, no, es que en 1859 se aprueba el ensanche, se pone en marcha y tal. Y luego Cerdá reflexiona porque se publica 8 años más tarde la teoría general de la urbanización, que es de las primeras teorías en Europa, que es en el mundo, volumen bastante impresionante, que este señor, bueno, pues se dedicó estudiando el caso de Barcelona, pero teorizando, comparando con otras ciudades, y al final dice, bueno, pero claro, esto no lo hizo después a la noche a la mañana, estaba ya mucho antes dándole vueltas y viajando por el mundo, y se iba a París a ver qué pasaba, con Haussmann, etcétera. Por tanto, había una dialéctica en teoría y práctica perfecta, estaba claro, estaba a la vez reflexionando, a la vez proyectando nada menos que el ensanche Cerdá de Barcelona, el ensanche que ahora llamamos el ensanche Cerdá, ¿no? El plan del ensanche, bastante impresionante, donde está todo en su teoría, ¿no? Para las tramas americanas y españolas y de fundación y lo demás y tal, hay una teoría, hay una reflexión y se inventan los términos de la urbanización, y la urbanología, etcétera, ¿no? O sea que es un ejemplo, yo creo, muy claro de esta dialéctica. Otra cuestión es que durante muchas décadas que venimos todavía del urbanismo funcionalista, funcionalista decimos de la Carta de Atenas, en los años 30, hemos funcionado, no funcionaba, no soy tan mayor como para haberlo visto, pero sí, por ejemplo, algunos de nuestros profesores y maestros, etcétera, tenían manual de urbanismo, Karl Brunner. Esto se enseñaba aquí en Madrid, en el Instituto de Estudios de Administración Local, para los técnicos urbanistas. A vueltas, el señor Karl Brunner, que era austriaco, pero había estado en Colombia, había estado en Chile, y luego se traducía y era manual, ¿no? Y luego, pues, no sé, otros traducidos, como el de Rigotti, los años 39, 40, o sea, había manuales de urbanismo, a capítulos. ¿Qué hay que hacer? Pues, un poco visión general de estructura de la ciudad, movilidad, transportes, vivienda, etcétera. Bueno, pero en manuales. Unos tenían el manual, todos los urbanistas tenían el manual. Ahora es curioso ver cómo ese mismo término, incluso en inglés, manual, Shanghai Manual, es un manual, es totalmente distinto, pero es del año pasado. Y se impone, ¿no? Variantes de eso. Claro, son manuales que en el fondo lo que recogen son buenas prácticas, las mejores prácticas, dan premios. Entonces hay modelos, ¿no? 1, 2, 3, está, y eso está, bueno, se puede descargar por ahí, pues es el premio, buenas prácticas, hay unas ciudades, y en el fondo las agendas urbanas, la agenda urbana europea, la agenda urbana española, pues también hacen eso, ¿no? El Urbac, todos los programas europeos. Al final tenemos un catálogo de buenas prácticas para aprender un poco lo que se hace. Ya no son los manuales estructurados de esa manera. Y, curiosamente, es un cambio radical de las teorías y los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, que hay muchas cosas, pero simplemente por plantear algunos temas. Nos lleva a reflexionar sobre los cambios de paradigma y las paradojas que se dan entre cambios muy importantes y continuidades muy importantes también, ¿no? Según cómo se mire, la evolución de los saberes urbanísticos, pues algunos ponen énfasis en las rupturas, ¿no? Atenas ya está desfasada y ahora vamos hacia otra cosa. Pero por otro lado, hay argumentos muy convincentes a favor de la cierta continuidad. Bernardo Secchi, un autor muy importante, urbanista, italiano, muy internacional, pero también reflexionaba mucho sobre la naturaleza del urbanismo, en reflexiones, llegó a esta conclusión, ¿no? De esa expresión que es muy suya, era el saber urbano acumulado. Saber urbano acumulado. En lugar de revoluciones o cambios bruscos, lo que ocurre, guste más o menos, es que se producen cambios y avances continuos en el planeamiento, diseño urbano, y hay ajustes, rectificaciones, adaptaciones, etcétera, a lo largo del tiempo.
Entonces, claro, una manera de dialogar, me parece, y de ver qué es lo que ocurre, hablando antes de generaciones de planes, es ver generaciones de urbanistas. Es decir, la generación que nace a principios del siglo y desarrolla sus argumentos y sus teorías en los años de la revisión de la modernidad, en los años 60, 70, y, por otro lado, los que lo hacen a partir, digamos, de la caída del muro de Berlín, de 1989 en adelante, y que tienen importancia en los últimos años. Entonces, bueno, una manera de organizar estos diálogos se me ocurría que era la de organizar una conversación virtual entre parejas de urbanistas, entre tándems, no para hacer una historia del urbanismo, sino para preguntarles. Nosotros, todos los años, cuando empezamos los cursos de máster, decimos, vamos a ver, lo veremos al final. Vamos a ir con los vecinos y a ver que conocen muy bien los barrios. Vamos a ir con los técnicos, entre los técnicos municipales, los que estáis ahí. Y vamos a ir con otros que a veces alguno nos puede acompañar, que está vivo, la mayor parte han fallecido, pero bueno, tenemos sus libros y tal, podemos conversar con ellos. Entonces decimos, vamos a imaginarnos qué haría Jane Jacobs, vendría con nosotros, los vecinos, vosotros, o qué haría Solá Morales, cómo lo vería y qué hay de nuevo, o sea, cómo lo vería ahora, mientras que en los años anteriores lo vería de otra manera. Bueno, entonces, pues de aquí salen una serie de preguntas que van dirigidas a una serie de temas. Es decir, cómo proyectar una ciudad diversa, cómo tener en cuenta la memoria colectiva, la dimensión política del urbanismo, el urbanismo igualitario, inclusivo, etc. Bueno, entonces, de aquí, así rápidamente, porque esto no se puede explicar así en un rato, pero un poco ver la intención, ¿no? Cómo lo veían, y centrarnos en algunos textos clave, que es como el de, digamos, Cerdá, es la teoría de la urbanización, pues Jane Jacobs, este libro que se sigue reeditando, Muerte y vida de las grandes ciudades, que por cierto nunca se reedita con el título original, porque así se vende más, por lo visto, que es Vida y muerte de las ciudades americanas, The Defeat of Town Planning, el declive y el fracaso del urbanismo. Eso nunca aparece, ¿sí? Aparece en la misma tradición, tampoco. Bueno, entonces, Richard Sennett, Ariel Lefebvre, Secchi, Rossi, Terán, Solá Morales, dos españoles por aquí. Entonces aquí, para, ya digo, no perdernos en la acumulación de todos estos sabores, sino intentar destilar algunos principios, algunos modelos, algunos conceptos, decálogo. 10 temas y preguntar, imaginarnos con una sala como esta y invitar a tándems y luego ponernos a dialogar. Generalmente casi todo el mundo estaría de acuerdo, no sé si casi todo el mundo, pero sí, mucha gente estaría a favor de estos conceptos. Hay que avanzar hacia un urbanismo con visión, perspectiva, retrospectiva, que considere el saber urbano acumulado, que sea compatible con la ciudad vivida y diversa, que considere la memoria colectiva, que sea igualitario, inclusivo, cualitativo, multiescalar, etcétera, ¿no? Basado en la reutilización, la adaptación al cambio climático y un modelo basado en la proximidad. Entonces, bueno, la idea un poco pues es también imaginaros cómo algunos fuera de esto podrían presentar a estos autores y ahora no entramos aquí, pero ver como Terán, Benévolo, algunos os pude hablar con Benévolo en su momento y con Terán hace no mucho tiempo. Con Sennett le hemos entrevistado en esta revista, Richard Sennett, Jane Jacobs ya no llegamos. Pero bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Nos interesa de todo esto, por lo menos, adoptar algunos puntos de vista, es decir, lentes, perspectivas, esas gafas que nosotros decimos siempre que hay que ponerse. Vamos a ponernos las gafas de Jane Jacobs y las gafas de Richard Sennett y hemos dado una vuelta por Madrid y no solo por el centro, vemos caminando, es fantástico, sino por las periferias, las nuevas periferias en Madrid que estamos construyendo y las ciudades. Entonces, bueno, aquí podríamos imaginarnos que el presentador podría ser Marshall Berman, que en este libro clave
que se llama así, que es el título del Manifiesto Comunista, todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. Dice esto, la trágica ironía del urbanismo moderno es que su triunfo ha contribuido a destruir la misma vida urbana que esperaba liberar. Bueno, entonces, con esa lente de la diversidad, parece que nos puede servir para analizar y evaluar lo que estamos haciendo. Estamos construyendo barrios, los pavos, en Madrid, más diversos que los anteriores. Es compatible una ciudad que tiene que estar ordenada, tiene que tener criterios, tiene que tener reglas, tiene que estar planificada con esa, o estamos ahogando la diversidad con esa planificación. Bueno, pues ahí dejo la pregunta, ¿no? Pues, tenemos en cuenta la memoria colectiva, los Rossi, pero Christine Boyer, o estos que están subrayados para focalizarnos en algunos, la lente de la equidad, cómo definir ahora un modelo urbanístico igualitario e inclusivo. Aquí, bueno, David Harvey lo que hace es, también hay muchas personas que actualizan el pensamiento de Lefebvre, Henri Lefebvre, del derecho a la ciudad. Dolores Hayden dice, bueno, el derecho a la ciudad para todos, para todas, para las mujeres, para los mayores, para los niños, para todos los colectivos. Yo creo que eso también es muy importante. Nos habla del urbanismo feminista y también el caso de Dolores Hayden, que trajimos una vez a Barcelona en un coloquio como este, en el Centro de Cultura Contemporánea, y bueno, insistía mucho en estos temas, ¿no? En fin, la lente de la calidad urbana, que a veces para algunos también parece un lujo, la forma urbana, tantos problemas de economía, de acceso a la vivienda, de transporte, de todo lo demás. Ya parece una cosa de arquitectos, a veces de arquitectos formalistas. Bueno, pues a ver, Serth se dice que es el padre del urban design, del diseño urbano en Estados Unidos, ¿no? Se reconoce así. Solá Morales, pues del proyecto urbano. Ya Nuno Portas hablaba en esta reflexión de la emergencia del proyecto urbano de generaciones de proyectos urbanos. Dice, y empieza con la crisis de los años 70. La crisis de los años 70 da lugar a actuaciones puntuales, estratégicas, concretas por una serie de motivos, ¿no? Bueno, buenas formas urbanas, los espacios públicos, tener en cuenta todas las escalas, es decir, de la escala de la metrópolis hasta la escala del edificio, el espacio público y la lente de la resiliencia, renaturalización, adaptación. Bueno, el eslogan y el título del libro clave de Ian McCart es proyectar con la naturaleza, Design with Nature, que es actualizado, digamos, parte por personas como James Corner, que es urbanista paisajista en activo, un estudio muy importante. Es decir, que aquí hay personajes, digamos, de estas dos generaciones, ¿no? Los años 60 y el libro fantástico de Ian McCart y principios del siglo XXI, o la lente de la proximidad, hacia los 15 minutos, pero cómo avanzar a esa ciudad cuando estamos en un contexto que en todas las ciudades europeas, las grandes, las medianas y hasta las pequeñas, se asiste a ese proceso de descentralización muy importante, a la vez que determinados fenómenos de concentración. Bueno, entonces aquí aparece pues, el famoso ya modelo urbanístico basado en la proximidad, pero claro, también diríamos difícil siempre hacer estas comparaciones, siempre lo que se hace es, bueno, pues temas muy monográficos. Ahora cruzar esto y Cerdá, Barcelona, mediados del 19. Bueno, pues aquí hay una reflexión muy importante, que no es solo de un personaje, que es Carlos Moreno, en París, con la alcaldesa durante estos años, y que hay esa reflexión que parece que se exporta. Eso ha pasado muchas veces. O sea, París, concretamente, ha habido muchas ciudades modelo, pero París, desde Haussmann, a mediados del 19, sí, una ciudad que todo el mundo ha ido a ver qué pasaba ahí, principios del 20, los años de los grandes planes de posguerra y recientemente, y ahora con esta
puesta en marcha de una serie de estrategias que tienen un poco este modelo de la ciudad del cuarto de hora, digamos, el diagrama de la ciudad, yo creo que muy conocido, de la ciudad de los 15 minutos, basada en la proximidad. Bueno, y esto es un avance de un artículo que precisamente nos entregó hace 15 días Carlos Moreno para nuestra revista. Muy amable, respondió y lo que hace es actualizar y ampliar esa reflexión y acaba con este manifiesto. Solamente, por fin, aquí no se puede tener en cuenta todo esto, pero bueno, que quiera, dentro de unas semanas estará en el número 25 esta revista ZARC, está ZARC, unizar.es, se encuentra fácil. Es manifiesto por una ciudad próxima, justa y culturalmente viva. Bueno, pues habla de la proximidad también, dice, no es un lujo, una estrategia de eficiencia, sino una condición fundamental del derecho a la ciudad. Yo creo que el interés es que vincula muchas dimensiones muy distintas. No es una cuestión de transporte ni de espacio público solamente, sino que habla de la equidad, se ajusta a la regeneración auténtica, debe respetar, preservar y activar culturas locales, es decir, la ciudad de los barrios, la identidad, la pertenencia. No puede ser, denunciamos los procesos de regeneración sin justicia como nuevas formas de expulsión, esto está pasando en todas partes. El derecho a la ciudad, como decía David Harvey, derecho a permanecer, derecho a que puedas estar en tu sitio. Y construir una ciudad regenerativa, relacional, no es solo, acaba diciendo, no se trata solo de acercar servicios, sino de hacer habitable la vida urbana. Proximidad es justicia, es cultura, es derecho, es vida. Bueno, esto parece que venía muy aquí a pelo pues, comentarlo. Y entonces en la segunda parte así, muy rápida, digamos, pasaremos a las estrategias urbanas, los planes y los proyectos, en fin, hasta qué punto hay teorías explícitas o implícitas, modelos urbanos, estrategias para entender un poco lo que ocurre, ¿no? En el caso, algunos, muy pocos, podríamos comentar en el coloquio, si se quiere, muchos más, pero solo por hacer unas pinceladas, digamos, una reflexión. Claro, algunos hemos estado implicados en reflexiones de este tipo durante mucho tiempo, en particular desde 1992, sobre todo desde las Olimpiadas de Barcelona, también desde antes, de cómo se preparan, ¿no? Y cómo hay una sintonía internacional, ¿no? Este título de este libro, primero en catalán, luego en castellano, de Oriol Bohigas, arquitecto jefe que pone al mando el urbanismo, el alcalde Pascual Maragall en su momento, el primer ayuntamiento democrático. En realidad, bueno, se podría explicar, tiene muchas sintonías con lo que está pasando en Europa. Está pasando en Berlín en particular, mediados de los años 80, el IBA, llamado Internationale Bauausstellung, la Exposición Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, ¿cómo relacionar lo anterior con situaciones urbanas, procesos urbanos, estrategias, planes y proyectos concretos? ¿Cómo relacionarlo, por ejemplo, con el caso de Barcelona, lo que ha pasado en estos años, estas últimas décadas? Ahora, aquí podríamos aplicar muchas lentes, esas que decimos, el derecho a la ciudad, todo lo demás. Una de ellas, la de la calidad urbana. En fin, no podemos entrar a fondo en el tema, pero sí que me parece interesante ver cómo ya tiene muy claro Oriol Bohigas, personaje que ya entonces tenía gran prestigio como arquitecto, como urbanista, estaba invitado en fin, a los encuentros del internacional en los años 70, ya en los años 80, hace de todo. Cuando se pone al mando del urbanismo barcelonés, dice hay que reconstruir la ciudad y monumentalizar la periferia. Monumentalizar quiere decir llevar centralidad a la periferia. Y la reconstrucción es un poco una metáfora que es análoga, no idéntica, pero análoga a lo que se plantea en Berlín, que es la reconstrucción de la ciudad, pero no la reconstrucción de posguerra, sino la reconstrucción de los años 80, reconstrucción del tejido urbano, que también entonces, pues, de otra manera, sufría
un poco las consecuencias pues, del desarrollo anterior, ¿no? Entonces, a partir de aquí surgen muchas cosas, pero me parecen algunas muy significativas. Primero, este libro amarillo a la derecha, Urban Renaissance, es como un white paper, un libro blanco británico, esto que hacen mucho en el Reino Unido, es un libro blanco. Entonces, aquí pues, hay que atenderse, hay una tradición, ¿no? Y por primera vez en la historia, porque lo hacen desde hace mucho tiempo, dice, vamos a encargar un prólogo a un personaje de fuera y se lo encargan a Pascual Maragall. Es una cosa, todos cuando lo vimos decimos, esto interesante y qué curioso. Y él dice muchas cosas, pero hay una que dice, the trick is quality first, quantity after. El truco, primero calidad, luego cantidad. Esto no obsesionarse con las infraestructuras, con los servicios, con las cifras, con todo lo demás. Primero calidad y luego lo demás. Y eso tiene un impacto en el urbanismo británico realmente curioso. Luego hay, en fin, Richard Rogers, otros encargados directamente por los distintos gobiernos. Los gobiernos británicos se encargan un poco siempre explorar lo que pasa en ciudades europeas que han avanzado desde el punto de vista de la calidad, teniendo en cuenta otros aspectos, ¿no? Bueno, pues con la lente de la calidad urbana podíamos ver alguna cosa. La semana pasada, en un curso internacional de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, estaba dedicada a la vivienda y también había cierto paralelismo con esta idea de poner en relación personas que son expertos, Javier Burón, no sé, estaban sociólogos, economistas, políticos, algunos, el exalcalde de Barcelona, con arquitectos y urbanistas para ver distintas dimensiones de manera muy transversal de la vivienda y en particular la calidad. Dice, bueno, estamos organizando, estamos construyendo nuevos barrios de calidad, con calidad urbana en sentido amplio. Entonces, bueno, decíamos, la vuelta a la ciudad histórica, la vuelta a la reconsideración de las virtudes de la ciudad tradicional. Eso es lo que se produce en muchas ciudades, se produce en Berlín y se produce en Barcelona y se produce en muchas ciudades, especialmente en estas ciudades, a mediados de los 80, porque también había habido una reflexión teórica muy importante, esto de la ciudad abierta y la ciudad de bloques, y de los bloques flotando en espacios libres, indeterminados, es la pesadilla del urbanismo contemporáneo. De la misma manera, de manera opuesta, se puede decir que para el urbanismo moderno la pesadilla eran los barrios densos de la ciudad industrial, la calle Corredor, la Manzana, etc. Vamos ahora todo lo contrario. Entonces ese giro es muy importante, se va fraguando en estos años y aquí tiene un ejemplo muy claro donde hay una combinación de teorías y de influencias, yo creo que es muy interesante. La Villa Olímpica de Barcelona, pues, las supermanzanas, que en el fondo son manzanas de bloque perimetral, que es lo que se impone en todas partes, digamos, con variantes de 12 metros a 12 metros y medio de crujías, que es lo que pasa, nos vemos en Sánchez de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y aquí, si se analizan, esto está, vamos, se puede ver en cualquier momento, y está la idea también pues, del proyecto urbano. Hay un master plan, llámese como se quiera, a escala intermedia. Algunos hablan de planes de escala intermedia, es una expresión que se impone entonces, planes urbanísticos que no son solamente planes parciales, sino planes de todo tipo, unas cuantas hectáreas, digamos, como clave para garantizar la calidad urbana. Y si damos una vuelta, y ahora tampoco da tiempo, pero otro día lo hacíamos en el curso este de Santander, por nuevos barrios europeos de calidad, de ahí en Holanda, en Alemania, en Austria, en Freiburg, en muchos sitios, veríamos que casi siempre hay un plan, master plan, un plan de escala intermedia, un plan especial, muy controlado, relacionado con la escala del plan general, pero que ajusta y deja cierta flexibilidad. Creo que este sería un ejemplo, ¿no? Bueno, en Barcelona, puede decir, también hay muchas experiencias de
desde esa visión de la calidad urbana, luego hay otras, desde esa perspectiva, con esas gafas de la calidad urbana, podemos ver como el llamado modelo Barcelona, pues ha dado mucho que hablar y ha habido elogios y críticas. Aquí un poco se puede ver cómo, a base de darle vueltas y también de una tradición que había quedado bastante interrumpida, digamos, en los años del desarrollismo, porque se apostaba por la cantidad y muy poco por la calidad, con algunas excepciones, siempre había excepciones, pues aquí hay esta apuesta. Yo creo que bueno, permite comprobar cómo esa combinación de formas urbanas que no vuelven solo a la ciudad tradicional, esto no es el ensanche tradicional de Barcelona, pero sí es una actualización radical, digamos, y una experimentación que tiene que ver también con otras corrientes europeas, con el Plan Sur de Ámsterdam, etcétera, y con una propuesta estratégica que yo creo que fue clave en su momento, este invento, una innovación, hablamos de innovación, en ese momento fue muy innovador hablar de áreas de nueva centralidad, con el que luego se ha impuesto un poco en todas partes, ¿no? Pero en su momento era muy innovador, realmente el año 86, es decir, justo nada más concederse la candidatura olímpica a Barcelona, se dijo, bueno, hay que aportar centralidad a los barrios, descentralizar actividades del centro y crear una serie o potenciar una serie de polos que a veces eran entornos que podían ser industriales obsoletos, ferroviarios, portuarios o podían ser otros nuevos, ¿no? De ahí pues aparecen las 4 áreas olímpicas, pero también aparecen otros focos de centralidad que realmente luego se han ido construyendo, se han ido potenciando y se puede comprobar cambio radical y se puede adoptar otra lente, ¿no? La de la diversidad. Aquí, en fin, se puede ver en cada uno de estos entornos pues cómo ha ido reconfigurándose, ¿no? No solamente las áreas olímpicas, sino los otros. Si aplicamos, o si ahora dijéramos, vamos a ver desde la lente de la diversidad, cómo lo verían Jane Jacobs y Richard Sennett, que están muy preocupados por este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos colegas, generalmente geógrafos, pero bastante gente que han hecho estudios de este tipo, ¿no? Jane Jacobs en Barcelona, condiciones para la vitalidad urbana. Entonces, bueno, detectan pues barrios con vitalidad alta, media, baja, los barrios, etcétera, y relación con la movilidad, con el acceso que tienen a distintos lugares. Y llegan a la conclusión de que se necesitan pues, ciertas condiciones, concentración, diversidad, oportunidades de contacto, edad de los edificios, una cosa que decía siempre Jane Jacobs, hay que combinar edificios antiguos, viejos y nuevos, si se puede, ¿no? Hay que favorecer la accesibilidad, hay que tener en cuenta qué pasa con los elementos de frontera, las barreras, todo. Bueno, en fin, hay todo un estudio. Lo interesante es que se valora cada vez más. Y no es fácil encontrar indicadores de vitalidad y se comprueba pues, que hay barrios que conservan en potencia la vitalidad urbana y otros no. A la vez se comprueba cómo hay una pérdida de diversidad bastante preocupante, la crisis de la vivienda, la invasión del turismo, la gentrificación. En fin, esto es muy conocido, creo que lo detecta muy bien esta viñeta de esta revista, se llama Barcelonian, de hay unas personas mayores que se van y otros que llegan, y el fenómeno del Airbnb, de los pisos turísticos, que es un problemón, pero también entre otras cosas, ¿no? Un poco lo que está pasando. Está pasando. Claro, si solamente se aplica, uno ve la calidad urbana desde el punto de vista de la arquitectura superficial, hay barrios donde dice, bueno, esto no ha cambiado tanto en estos 50 años, ha cambiado radicalmente en las plantas bajas, sobre todo, y en Madrid seguramente pues pasa lo mismo, parecido, y ha cambiado mucho el contenido
social, porque está pasando esto, una pérdida de diversidad en muchos lugares, ¿no? La lente de la proximidad, sí, bueno, pues a ver, aquí es también interesante ver cómo hay ciudades, han hecho estudios sobre la proximidad, y algunos con una visión tanto triunfalista, es decir, bueno, aquí hay de todo, en casi todos los barrios se puede acceder, esto a raíz de la pandemia, sobre todo, aquí tenemos el supermercado, la farmacia, tenemos los servicios básicos, tenemos todo lo demás. Sí, bueno, pero en fin, la mayor parte de los desplazamientos no se producen solamente para eso, se producen para ir al trabajo. Entonces, a lo mejor uno vive por aquí, en Chamberí, ¿no? Donde sea. Tengo casi todo, pero si trabajo en la plataforma logística de por allí o en Barcelona, claro, se da la circunstancia además que el municipio es relativamente pequeño, son 100 kilómetros cuadrados, Madrid es como 6 veces más. Cuando se hacen estos estudios, claro, muchas veces se tiene en cuenta solo el municipio cuando lo que dice todo el mundo es que la ciudad real es la ciudad metropolitana, no es la ciudad de los 1.600.000 habitantes, sino de los 4 millones, 5 millones, Madrid, pues algo así. Y entonces aparecen estos mapas sintéticos donde se ve, y claro, es curioso, es bastante obvio que si se tiene en cuenta sobre todo ese factor, si no se tiene en cuenta, pero en el área de la ciudad histórica, Ciudad Bella, que es el centro, pues están los morados más intensos, donde hay más proximidad, luego los verdosos, amarillentos y rojizos, donde hay menos proximidad. El tema tiene muchas dimensiones, esta discusión, y me parece que da pistas de lo que ocurre, da pistas de lo importante que es, pero no refleja realmente lo que ocurre. Cuando un personaje como Peter Hall, que me refería al principio, hace unos años, visitó Barcelona, le hacía una entrevista y le preguntaban esto, ¿no? Dice, puntos fuertes y débiles. Dice, ¿no cree que, el entrevistado, ¿no cree que Barcelona está muriendo de éxito? Y cierto humor british decía, bueno, es una manera agradable de morir. Dice, muchas ciudades lo desearían, porque en Europa hay muchas urbes en declive, nacieron para cumplir una función que no cumplen, tal. Es decir, hay muchas ciudades que Barcelona era una ciudad de base muy industrial, como Liverpool, como Manchester, como muchas ciudades, muchas han intentado esa reconversión, algunas, decía Peter Hall, ya les gustaría, no lo han conseguido, porque todo tiene sus costes y sus beneficios. ¿Se puede morir de éxito? Pues sí. Dice, claro, no está mal frente a morir de otra manera, ¿no? Entonces, tiene, a veces parece una broma, pero tiene mucho interés. Dice, han perdido la mayoría de su industria, han encontrado otras actividades. Ahora, a partir de ahí, también, en fin, puede entrar ahora, pero esa sensación de que una ciudad industrial en declive, se ha quitado toda la industria, pero ha puesto por el terciario, ha puesto por otras cosas, porque esto ya está ahora, en los últimos años, mucha gente y muchos sectores se han dado cuenta de que no puede ser tampoco, ¿no? Entonces, otro tipo de industrias, otro tipo de actividades, propias de la economía, de la sociedad de la información, del conocimiento, etcétera, han hecho que se apostara por una reindustrialización de otro tipo en el propio centro de la ciudad, en el proyecto 22 arroba de Barcelona, que se podía comentar. Bueno, y así, ya digo, para dar estas pinceladas rápidas sobre Barcelona, ahora, digamos, estaría bien, no sé hasta qué punto hay conexiones y pero siempre se aprende unas ciudades de otras, y Madrid y Barcelona, pues, en fin, estamos aquí al lado, ¿no? Ver el plan director urbanístico metropolitano, yo creo que es un esfuerzo, aparte de organizativo, muy conceptual, de revisión de un plan que en ese caso, es el que todavía es vigente de hace 50 años, 1976. El cual la ciudad ha cambiado radicalmente, el plan, va a ser de modificar ese plan. Se ha ido modificando, pero es ese plan, 1976. No es como el de aquí, de 1997, 50 años, ¿no? Y ahora, ya con un avance, al final se avanza hacia la aprobación definitiva, pero muy lento, pero hay una atención a todos estos aspectos, digamos, que no estaba en el plan anterior. Todos estos aspectos yo creo que se tienen en cuenta. Y si pasamos así rápidamente al caso de Zaragoza, bueno, pues aquí sería una situación distinta. La ciudad mediana, digamos, 700.000 habitantes, pero un municipio enorme es
10 veces el municipio de Barcelona, son 1.000 kilómetros cuadrados, Barcelona son 100. Entonces, bueno, vemos un poco esa situación distinta y aquí da pistas. Este es el plan, se aprobó en el 2001-2002 y lo ha actualizado hace poco, 2008 y después, pero da una pista de la importancia que tiene, que entonces siempre bueno, se llama suelo no urbanizable, los suelos de la huerta, los amarillos son los urbanizables, pero luego lo que aparecen los suelos industriales, las plataformas logísticas, etcétera. Desde esa otra visión, digamos, se puede evaluar un poco hasta qué punto se ha tenido en cuenta esa visión de la resiliencia, digamos, de la ciudad pues, más verde, apostar por un protagonismo mayor de los sistemas de espacios libres, verdes, abiertos, etcétera. Aquí hay un proyecto estratégico muy importante que no estaba en el plan 2001 es el concurso, se hace el proyecto de Riberas y se recoge en el plan general de 2002 y aquí se ve también un ejemplo como hay planes digamos, más o menos convencionales que incorporan dimensiones estratégicas, incorporan proyectos estratégicos como se había hecho en otros sitios, se había hecho especialmente en Barcelona, ¿no? Estaba ese plan más estático, se incorporaba todo lo que hacía falta, ¿no? En ese caso se incorpora este proyecto, incorpora la llegada del tren de alta velocidad y está el evento, digamos, catalizador, tendría mucho paralelismo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, que es el que permite poner en marcha todo esto, que es la exposición internacional de Zaragoza 2008. Aquí, desde ese punto de vista de la ciencia, se puede ver también esa doble lente. Bueno, ¿es compatible o es incompatible o es tan distinto esa visión desde, digamos, medio ambiente, digamos, más interesados pues, en ver cómo, en particular, el caso del Ebro, pues hay crecidas. Ahora han pasado algunos desastres en los años 60, no tanto como en Valencia con el Turia, pero se estuvo pensando también en desviar el Ebro, porque habría sido una solución, digamos, de ingeniería dura. Eso ha sido recurrente, estos temas pasan décadas. Yo creo que, afortunadamente, en esos años y con el evento catalizador de 2000 Expo, de la exposición de 2008, se plantea esa actuación integral que es de planificación hidráulica, donde pesa mucho los elementos, digamos, medioambientales, renaturalizar la ciudad, dar protagonismo a la renaturalización, elementos verdes, etcétera, y de calidad urbana a la vez para conseguir una articulación de espacios públicos, de frente fluvial. También se podía hacer paralelismos. Aquí además la referencia de Lisboa, que la de Barcelona, con frentes marítimos, frentes litorales, en fin, toda una serie de cosas que se concretan en la recuperación de las riberas del Ebro y de otros afluentes como proyectos urbanos y paisajísticos. Bien, aquí hay trabajamos nosotros muy directamente en equipo con esa idea, ¿no? Residencia y calidad urbana. El plan director, que luego se va actualizando desde el primer momento, apuesta por esta idea, ¿no? Sin protagonismo del verde, tiene la ventaja frente a otras exposiciones como la de Sevilla, donde son pabellones internacionales que están cada uno en su parcela. En estas internacionales, como la de Lisboa y la de Zaragoza, la organizadora es casi la única diferencia. Tiene la responsabilidad de construir los contenedores y los países adecúan en los interiores a sus necesidades, lo cual permite un control mayor de todas las operaciones y establecer un área de intervención mayor que la de un evento que dura 3 meses. Pues claro, la idea es aprovechar ese evento para transformar la ciudad ya desde mucho antes, ¿no? Aquí hay, no sé, desde cosas de múltiples escalas, ¿no? Digamos, una de las lentes era la lente multiescala. Si no se mira todas las escalas, luego no funcionan las cosas, ¿no? Se ve la gran escala de la ciudad, el plan de acompañamiento, que es lo más importante, y la escala media y la escala pequeña y la escala, por ejemplo, de estas secciones de estos edificios que sirven como pabellones internacionales y que se piensan desde el principio como parque empresarial avanzado para la Post-Expo,
con una estrategia, que en este caso es una estrategia proyectual arquitectónica, constructiva. Las exposiciones necesitan 8 metros de altura de forjados, 2 plantas, y las oficinas, pues, la mitad, ¿no? O sea, está pensado para introducir lo que se hizo después, forjados intermedios, con lo cual se tiene 4-4-4 y se reconvierten rápidamente. Ese tipo de cosas que parecen muy técnicas y de microescala están muy en relación con la escala media y la escala grande, digamos, con lo que ocurre aquí, si se ve a vista de lo que ocurre. Aquí es el Ebro, cuando se desmadra con avenidas periódicas, también cíclicas, parece el Amazonas. Toda esta cuenca es la cuenca de inundación que representa un peligro para la ciudad y que aquí, pues hay, en fin, entre otras cosas, hubo una apuesta para establecer este parque del agua que, con motivo de la Dana de Valencia, interesante, como se puso como modelo. Entonces, los días después, los expertos, lo que dicen en todas partes, hay que gestionar los ríos muchos kilómetros antes de que lleguen al entorno urbano. ¿Cómo mitigar parques inundables, drenajes urbanos? Probablemente este fue uno de los primeros parques inundables que se hacen en Europa. Ahora se están haciendo en todas partes. Están haciendo los autores, vamos, arquitectos, urbanistas, paisajistas, ahora están de decanos en la facultad de Tulane, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que tienen tema con el agua para rato, y un poco le dan vueltas a esta posibilidad de compatibilizar usos urbanos, utilizar esa lente de la calidad urbana y paisajística a la vez que la lente de la resiliencia y la renaturalización y todas estas cosas, ¿no? Bueno, como proyecto urbano y paisajístico, y se podrían comentar, pues como también se trabaja con elementos de la infraestructura anterior, de la memoria, de todo lo demás, y sobre todo el plan de acompañamiento, donde lo que se hace es recoger toda una serie de proyectos que estaban en marcha, pero que no tiraban hacia adelante, y ahí hay un paralelismo también con la estrategia, hablando de estrategia de Barcelona. Barcelona, desde principios del siglo XX estaban diseñadas las rondas viarias, no había manera, una cosa por otra. Desde mediados del siglo XX estaba un polo de centralidad en la Plaza de las Glorias que se ha hecho ahora. Desde Cerdá estaba media diagonal que no se acababa nunca, faltaba otra media para llegar hasta el mar. Todo eso se hace con las Olimpiadas, no solamente en las Olimpiadas. Todo eso se impulsa y se consigue con un evento como se ha pasado en otros lugares donde ha habido esa gestión y esa visión integradora desde el principio. Aquí, pues por supuesto, había, en fin, la voluntad de un río que funcionaba hasta los años 50, pues la gente se bañaba por allí. Hay fotos históricas, pero luego ya la era industrial, la era del desarrollismo, la era de la contaminación, la era de todo esto, en los 50, 60, 70, 80, se acaba con eso, ¿no? La idea, pues, en fin, de hacer un anillo verde, la idea de hacer ideas, proyectos que se integran en este plan de acompañamiento e incluso se va más allá, ¿no? Se propone, pues, un anillo verde con la leitmotiv fundamental de unir el corredor del Ebro, que es el eje fundamental de la infraestructura verde, que es otro plan que se ha hecho recientemente en Zaragoza, con, en paralelo, el corredor del Canal Imperial de Aragón, que es una infraestructura construida en el siglo XVIII, que tiene 100 kilómetros, nada menos, y que también funcionaba a la navegación hasta los años 50, hasta los años de la posguerra, y que estaba bastante deteriorado, y entonces unido por una antigua línea ferroviaria obsoleta, que ya no funcionaba. Entonces, la unión de corredores naturales, como este, ferroviarios obsoletos, con el canal, etcétera, pues pretende ir organizando un cinturón verde, dando protagonismo a estas infraestructuras verdes en la ciudad. Bien, y la lente de la calidad urbana, en fin, preguntas, ¿no? O sea, ¿son mejores los nuevos ensanches que se han construido en las últimas décadas? Aquí vemos Parque Venecia, son manzanas cerradas, semicerradas, tipo nuevos ensanches madrileños, tipo Pavos. Pero otras no son tan cerradas, son semiabiertas.
Otras ya son difíciles de distinguir de las manzanas de bloques, supermanzanas que agrupan bloques, distintas tipologías y en el fondo todas tienen en común varias cosas. Primero, la calidad de la vivienda es muy superior a los polígonos de vivienda, a las ciudades de bloques anteriores, eso no hay duda, los estándares, la calidad de la arquitectura, la integración en la ciudad, generalmente son entornos bastante autónomos y la vida urbana pues, no está tan clara en cada sitio. El excursus final, por ajustarme un poco, que no sé cómo vamos, un poco cuál es la relación, digamos, la relación biunívoca, se podría decir, y compleja, pero hay una relación muy importante entre teorías y prácticas. En cierto modo, dice Michael Hayfie, que es un consultor, yo creo que ha reflexionado, ha escrito cosas muy interesantes sobre las nuevas agendas urbanas, dice, en el fondo, muchas de estas cosas que están en las nuevas agendas urbanas, en las Naciones Unidas, en la europea y luego en la española, están formalizando una serie de propuestas de reformas que ya estaban en marcha. Es decir, no es que ahora vengan desde arriba, a veces parece que alguien se ha inventado estas agendas, como ha pasado muchas veces en urbanismo, lo que se ha hecho ha sido recoger estrategias interesantes y exitosas y reconvertirlas en principios, ¿no? Bien, entonces, aquí un poco sería, volviendo al mensaje inicial, ¿no? Decir, bueno, cómo conciliar estas teorías, estas prácticas, cuando bajamos, por un lado, al mundo más pragmático del día a día en los ayuntamientos, en las entidades de gestión urbanística, pues es como un poco exótico hablar de teorías. Bueno, aquí estamos en uno de los barrios, vamos siempre a un centro cívico y gente que sabe mucho, vecinos que saben lo que ha pasado y además generalmente los que han estado en las batallas para conseguir los servicios y mejorar los barrios, todos lo saben muy bien, ¿no? Luego hay el punto de vista de los técnicos municipales y luego no suelen estar por allí, alguna vez, pero son estos urbanistas con los que mantenemos conversaciones virtuales. Entonces, siempre el primer día del curso, que vamos allí y luego damos la voz a los que se han estudiado y se ponen las gafas de Jane Jacobs o de Solá Morales o de quien sea para preguntarse, ¿no? ¿Qué harían? ¿Cómo lo verían? Y, sobre todo, para explorar durante un tiempo, como si fuera un consulting, son arquitectos de grado, que ya algunos ya han trabajado por ahí y luego vuelven en el máster como consulting, en una de las cuestiones que siempre vemos que, y cuando hemos estado en la administración, pues falta tiempo, simplemente no se puede dedicar tiempo a diagnosticar a fondo no solo los problemas, sino descubrir, identificar oportunidades de intervención. Y esto a todas las escalas. Y esto es curioso porque al comenzar cada uno de los barrios uno tiene la sensación de que no es fácil, esto ya está todo dicho, pero luego se descubre analizando, se puede poner un parking aquí, un espacio público y un equipamiento, reformar una supermanzana y hacer cantidad de cosas si se tiene claro, ¿no? También una ventaja de este punto de vista de la universidad es la independencia, claro. Frente a otro tipo de situaciones dentro o fuera de la administración. Y, por ejemplo, pues conseguimos reunir a todos los políticos, candidatos a alcalde de Zaragoza en un momento determinado. Aquí están, pues, ahora, en fin. Y plantear estas cuestiones tanto con una visión muy local, porque siempre decimos, y un poco decía Carlos Moreno, ¿no? En ese manifiesto, o sea, en el fondo hay que avanzar a una ciudad justa, eficiente y con memoria y con derecho a permanecer en una ciudad de barrios que no van a ser los de siempre, pero no olvidarse de que la gente está en su sitio y que es uno de los activos muy importantes de las ciudades y en particular las ciudades españolas. Bueno, pues esto también hay diálogos entre distintos colectivos, insistimos mucho en diálogos entre generaciones de urbanistas, tenemos mucho que aprender de las generaciones anteriores, de los que ya han fallecido, de los que ya son mayores,
Fernando Terán, aquí en la conversación, una memoria impresionante del urbanismo español. Estaba aquí en Madrid, se decidía todo y no había competencias autonómicas, estas cosas, ¿no? A otros personajes, digamos, juniors, seniors y juniors, les parece que permiten aprender mucho. Y bueno, pues aquí insistimos mucho en estas conversaciones, los que algunos nonagenarios que están vivos y tienen la cabeza muy bien, como Thomas Sievers, que es muy interesante. Esto está bilingüe, este nos está en inglés y está también en español, que participó en la IVA del Emscher Park, esta tradición que hay en Alemania que es, yo creo que es un modelo, realmente es un modelo porque hay una reflexión teórica muy profunda y hay una actuación potentísima, ¿no? Frente a la de Berlín de los años 80, 87, final de los 80, que establecía un modelo teórico y también a partir de la reconstrucción metafórica de la ciudad de Berlín, el IVA de Emscher Park en los años 90, en toda la década de los 90, a los que hace transformar una región impresionante de más de 100 kilómetros lineales de una cuenca del Ruhr, que es el Emscher, estaba realmente muy degradada en una nueva ciudad dispersa con todos los servicios, con vivienda, con empleos, con una calidad urbana y paisajística excepcional. Uno de los cerebros, y es interesante ver cómo él reconoce que cambió de opinión, digamos, ¿no? Esto siempre he pensado lo mismo. Él era muy defensor y muy influido, y él lo dice muy claramente, por visiones morfologistas de vuelta a la ciudad histórica, de la ciudad compacta. Dice, pero bueno, la realidad, dice, es que las ciudades europeas, muchas, alemanas en particular, van siguiendo la estela de ciudades norteamericanas, donde ha habido sprawl y descentralización, y hay mucha más gente que vive en entornos dispersos. Se inventa este término, Zwischenstädte, las ciudades entre ciudades, y la disolución de la ciudad compacta. Y se disuelve, si la ciudad compacta se disuelve, hay que pensar el paisaje periurbano. Bueno, pues a esto dedicamos un número monográfico de la revista y me parece que esta conversación era muy importante. Como lo era la de una persona que es, que conoceréis algunos, sobre todo los geógrafos, Oriol Nel·lo, un poco ha estado al frente de primero un Instituto de Estudios Metropolitanos, Instituto de Estudios Metropolitans en Barcelona, y luego de la Ley de Barrios. Una ley de barrios muy importante en Barcelona y luego en Cataluña, y ahora mismo se ha reimpulsado otra vez y explica un poco una visión, yo creo, muy lúcida. No solo interpreta lo que ha pasado, lo que está pasando y donde me parece que tienen que ir las cosas, ¿no? Con una visión estratégica y hasta en puestos clave de la Administración, asesorando al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat también, ¿no? Bueno, pues en fin, aquí para ver un poco de esta revista en la que hay una parte de estas reflexiones en algunos de los números monográficos. Hay otros que son más de arquitectura, por eso se llama Journal of Interdisciplinary Studies en Arquitectura y Urbanismo, bilingüe, y entonces hay reflexión sobre la ciudad de bloques y el legado de los barrios de bloques y cómo es un legado problemático, pero un legado que está ahí, y el legado de la ciudad de la era de crecimiento acelerado en las ciudades europeas, y donde hay algunos ejemplos que son modélicos, pero que son excepciones, que son los que están en los catálogos del Docomomo, documentos del movimiento moderno. En Barcelona hay uno, que es Montbau, y hay algunos, los poblados elegidos, y el tema es qué se hace con todo lo demás, o, bueno, los eventos, el agua, los datos, un poco la importancia de la información, los paisajes periurbanos, etcétera. Y ya la última, digamos, para decir, hablando de innovación, hablando de teorías,
hay que innovar, nuevos paradigmas, pero hay un dicho, me parece muy importante, que viene de lejos, nada menos que del siglo XVI, luego se utiliza en todas partes, un dicho alemán que dice algo así, ¿no? Cuidado con tirar al bebé con el agua sucia del baño. Esto parece una broma, pero yo creo que se puede aplicar muy bien a las teorías, los planes, los proyectos urbanos. Uno se despista, ¡pop!, se le escapa el bebé por allá, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no vaya a pasar que ya ha pasado. Es decir, los planes ya no sirven, pues fuera los planes nos inventamos otra cosa. Bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, ¿no? El reto, digamos, la gracia, la verdadera perspicacia sería salvaguardar el conocimiento esencial y descartar lo que es accesorio, lo caduco, lo que ya no es vigente, nadie va a defender, digamos, la Carta de Atenas, decir otra cosa, esto fuera, pero lo otro me lo quedo. Y tengo cuidado con el bebé. Entonces, bueno, no sé, esto era para hablar un poco de lo que quería comentar aquí. Gracias.